Entonces ya, por ejemplo, puedo elegir que un ejercicio me sirve porque para cierta persona puede ser bueno por lo que tiene que resolver a partir de esa práctica. Claro. Llamémosle, digamos, si hablamos de cualidades físicas, porque me ayuda a estimular fuerza en un miembro inferior que por ahí necesita, y este ejercicio le gustó, entonces aprovecho por ese lado. Desde la persona, así como puede ser otra cosa. Yo puedo proponerte un trabajo rítmico que desde la concentración te esté volviendo loco y por ahí no sea físicamente muy demandante. Pero... Venía investigando sobre esto, mentalidad y deporte, y empecé a buscar gente que en el deporte profesional haya hecho prácticas tomando elementos de otra cosa, y di con la historia de Vasil Lomachenko, que probablemente lo conozcas, era un ucraniano, cuyo padre, Anatoly, era un profesor de educación física. Entonces a los 9 años le dice, ¿querés ser boxeador? ¿Pero querés ser el mejor boxeador que puedas ser? Bueno, durante 4 años vas a aprender Hopak, que es una danza folclórica ucraniana. ¿Sabes la historia? No toda. Bueno, y esta danza es una danza de los cosacos, ¿viste? Que tiene elementos acrobáticos, saltos, y me pareció fascinante. Entonces empecé a investigar un poco más sobre él, y su madre también era artista marcial. Entonces él en su preparación tenía desde malabares, parada de manos. Digo, upa, esto me suena, dije, ¿no? Y ahí de nuevo lo conecto con la mentalidad. Porque este Lomachenko, que después tiene el récord de peleas como amateur, creo que 390 ganadas como amateur, y como profesional también muy bueno, 2 medallas olímpicas. Su mentalidad tiene que ver con tener más tiempo y espacio, pareciera, ¿no? Como un tipo que dicen que cuando peleaba era un bailarín, o era un boxeador, o era, ¿no? ¿Qué era? ¿Cómo te resuena ahí con lo que vos hacés y cómo puede aplicar al deporte? Está buenísimo. Yo creo que una de las cosas que te da como la multidisciplinariedad es sentirte cómodo en escenarios que son diferentes, ¿no? Porque por ahí uno puede tener más recursos dentro de la misma, de una situación similar, pero por ahí esto que estás contando es que este tipo se siente cómodo en distintos lugares. Y un poco el deporte tiene que ser estar... Yo una vez te dije esta frase, ¿no? Que es como esto de, como que te preparás para algo que sucede una sola vez. Claro. Ese tackle no vuelve a suceder, Claro. ese esquive no vuelve a suceder, ese jab no vuelve a suceder de la misma forma, ¿no? Entonces, sentirte cómodo en el caos, vamos a decir. Como, no puedo elegir, ¿no? Uno cuando entrena por ahí dice, esto no me salió, vuelvo a empezar. Bueno, el lateral no se puede sacar de nuevo. Se sacó, resolvimos mal, ¿qué hacemos con esto? Entonces creo que ahí hay como una parte donde están los recursos, obviamente, motrices, el acervo motor para resolver, pero también hay algo de cómo lo vas a encarar, con qué frialdad o no, que a veces es necesario que no, desde qué situación emocional, y yo creo que todo eso, todas las experiencias que tenés, te nutren para estar en ese momento, ¿no? Las experiencias y también, imagino, esto de lo mental para mí está ligado sí o sí a lo emocional y sobre todo en deportes de equipo, por ejemplo, a cómo estamos juntos, ¿no? Como, Claro, sí. O, por ejemplo, en las clases, cuando hacemos, por ejemplo, cuando uno no está participando activamente, para mí es muy importante que no te sientes, quédate parado, estás mirando lo que está pasando. Porque el que está haciendo no se siente igual si te ve que lo estás mirando y lo aplaudiste por una cosa que estuvo buena, que si levanta la mirada y vos estás mirando por la ventana para afuera. Te involucra. Entonces, como esa involucrarse, me parece que ayuda con todo eso que pasa. Me fui un poco por las ramas, pero se entraría como en esta cosa de que todos estos recursos nos ayuden a estar más cómodos en el caos, ¿no? Y por ahí esa comodidad que tiene se manifiesta en soltura. El tipo está bailando porque está cómodo con lo que está pasando. ¿Y cómo juega Viste que el deporte tiene algo de la especificidad, que de pronto uno es muy bueno para hacer una cosa, pero después si lo sacás de ese lugar, digo, si está bien, para el deporte va a funcionar, y un preparador físico de alto rendimiento te va a decir, no lo saques de ahí. Sí. ¿Qué opinas al respecto de sí sacar de ahí a un deportista? Y para mí eso depende del deportista, depende de si el deportista está interesado. Para ahí hay gente que no está interesada y no me parece mal, o sea, no creo que sea estrictamente necesario sacarlo,
Sí me parece que está bueno que las situaciones sean lo más abiertas posibles, porque eso te va a dar, como se dice ahora, ¿no? Como vocabulario más robusto para Mm, resolver mm. problemas. Y ahí hay algo que se puede aplicar, ahora se habla mucho, ¿no? Del aprendizaje por restricciones, que básicamente lo que implica eso es trabajar como una habilidad o una situación de juego, por ejemplo, pero con Con un restricciones, límite, que el claro. deporte básicamente es eso. El deporte, O sea, solamente que no sabes cuál va a ser el próximo límite. Pero claro. hay una idea de Bernstein que es que una habilidad tiene que ser dinámicamente estable, ¿no? Y el ejemplo es, tiro una pelotita como por un medio, como un tobogán que está abierto, y la idea es, si la tiro desde una punta y la pelotita cae, bueno, esa no es estable. Como que la búsqueda es que vos puedas lanzar esa pelotita y que encuentre la manera de no salirse del rumbo. Poco pasa eso con las habilidades. O sea, yo puedo saber hacer un pase, pero de repente, ¿qué pasa si alguien me puso una mano en la cabeza? Mm, ¿Cómo resuelvo eso? claro. Entonces, cuanto más abierto, o sea, si yo puedo resolver esa habilidad en distintas situaciones, diferentes situaciones, eso por ahí, eso sería un enfoque para mí de movimiento dentro de una habilidad. Entonces no necesariamente implica que para hacer movimiento ahora tenemos que bailar, pero Claro. tal vez puedo aplicar algo de todo eso en lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo sería hacer la misma jugada pero al ritmo de una música? Claro. Estoy tirando un ejemplo, no vayamos Sí, a hacer eso, sí. pero lo que quiero decir es cómo se pueden mezclar esos mundos dentro de lo que tenés que hacer. Porque tal Mm, vez ese es el enfoque y no necesariamente sacarte, porque vos necesitas ser funcional en una cantidad de elementos. sí. Entonces, bueno, el ritmo tiene algo para aportar, seguro que sí. La coordinación tiene algo para aportar, seguro que sí. Claro. La táctica, bueno, ¿cómo creo restricciones? Y te propongo que vos abras tu creatividad también, porque eso, al no poder resolverlo de la forma en la que siempre lo haces, tiene que aparecer otra cosa. Y ese recurso tal vez algún día es útil. Claro. También igual porque Lomachenko lo hizo a los 9 años, ¿no? Claro. Y cuanto más temprano adquirís, bueno, está esto que dicen de Federer, que antes de jugar al tenis en serio, había jugado al fútbol, tocaba la trompeta, o no sé qué instrumento, el corno suizo, no sé cuántos Sí, deportes hacía el tipo, entonces en su acervo de movimiento, como decís vos, el tipo no decía esto es tenis, el cuerpo no dice esto es tenis, esto es coordinar o esto es ritmo, ¿no? claro. Imagino que había algo que Anatoly, el papá de Vasily Lomachenko, decía, lo que quiero que incorpore su cuerpo es esta conexión con el suelo y el ritmo. Claro. Bueno, es como todo con el conocimiento. Al principio es como nos vamos mucho a los extremos y Sí, tal vez para pensar en el ritmo nos vamos a la danza, claro. pero tal vez de a poquito cuando vamos entendiendo qué era lo realmente útil de esto, vamos, no sabemos, pero por ejemplo, supongamos que fue su conexión con el ritmo. Bueno, ¿cómo podemos profundizar y decir, ok, este es un boxeador, entonces puedo profundizar su vínculo con el ritmo dentro de estas disciplinas? O podemos hacer esto que también está buenísimo, y esto que decís, para ir a hacerlo de chico implica otra permeabilidad Sí, también, ¿no? Aprender. Pero en relación a las formas de enseñar, creo que también es eso, como tomar, bueno, ¿qué es lo que realmente funciona? Porque si no nos vamos a copiar claro, el modelo con el que él entrenó, con el que el otro mejoró. Entonces, bueno, Messi tomaba Coca-Cola y no tenemos que ir a tomar Coca-Cola para jugar como él. claro. Viste que para mí la confianza es una palabra recontra trillada, viste, como de 15 años para acá y como que emergieron de pronto gente que opina sobre el deporte. Y de pronto algunos con buena intención y algunos formados, pero como que para mí la palabra confianza como queda en una discusión un poco superficial. Y a mí me gusta ahondar, bueno, ¿qué pasa ahí en la confianza de un deportista? ¿Qué es la confianza? Y cuando muchas veces pregunto frente a deportistas, ¿qué es tener confianza? Porque pareciera que es algo que aparece y desaparece. No, hoy Claro. no tuve confianza. No, hoy estoy lleno de confianza. ¿Viste? Bueno, porque es un espíritu que te posee. Entonces, una buena definición que alguien me dio una vez es el saber hacer. Tiene que ver con el saber hacer. Digo, tenés una tarea y vos sabés que podés hacerla. Y entonces ahí lo conecto con el movimiento. Bueno, cuanto más acervo de movimiento, que me gustó esa terminología, creo que puede ser una confianza más grande. Pero me gustaría saber qué pensás vos al respecto con un deportista y te conté una experiencia antes del podcast que es una vez cuando
que creo que le pasa a muchos deportistas, es que creemos que podemos hacer todo con el cuerpo porque tenemos cierta facilidad. Y cuando dejé de jugar al rugby empecé a probar un montón de cosas, ya lo conté con el libro, investigué. Y quise meterme en acrobacia y en una de esas búsquedas, haciendo una vuelta que se llama flip-flap, ¿no? Flick-flack, sí. Casi me rompo el cuello y cuando estaba en el aire, por caer, dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué llegué acá? Y después razonándolo llegué a esto. Claro, porque por un exceso de confianza en mis habilidades con el cuerpo. Pero a la vez, viste, che, tendría que evaluar eso. Te tiré un montón de cosas, pero quiero que me hables sobre esto, sobre la confianza y cómo se construye y cómo registrar también ahí. Sí, está bueno, está bueno. Es muy complejo, ¿no? Porque la confianza, yo la ligaría a las tres áreas que hablamos, ¿no? Como hay una confianza que va a estar ligada a nuestro cuerpo, a ver, algo ligado a lo mental, algo ligado a lo emocional, a la comunidad, como, ¿qué dicen de vos? ¿Te presionan o te cuidan? No sé, eso también puede ser que entres distinto, ¿no? Claro. Y creo que es muy complejo, es verdad eso que decís, como que se puede simplificar un montón. Y bueno, creo que habría que, desde lo corporal, es un arma de doble filo esto de saber hacer, porque también hay algo de centrarme en lo que sé, entonces también por eso soy muy consciente de lo que no sé, Claro. y tal vez puedo resolverlo, tal vez puedo resolverlo muy bien, pero como ya practiqué y me costó, entonces tal vez pierdo confianza porque en mi mente está esta idea de que no pude. Entonces, realmente es complejo y hay que abordarlo, me parece, como desde múltiples ángulos. Creo que hay algo que funciona muy bien, que es tener un cuaderno. Entonces, ir haciendo anotaciones en tus entrenamientos, los partidos, las prácticas, lo que te toque, para ir haciendo una revisión de cómo te sentiste, cómo te fue. Entonces uno puede volver sobre esos pasos. Y ahí puedes empezar a reconstruir. Hoy no tuve confianza. Bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Cómo llegué al vestuario? Porque por ahí pensamos en que lo vamos a resolver con una palmada en la espalda en el túnel antes de salir, pero tal vez eso empezó, no sé, 6 horas antes o 3 días antes. Por ahí es el trabajo individual que se puede hacer, creo que es el de hacer cierto registro. Y por ahí empezó con algo que no tiene que ver con el juego o con el deporte, que es, no sé, tuviste una discusión con un hermano, Totalmente. ¿no? Y algo que te dijo, empezó a ser como una huella Sí. y lo llevaste a otro lugar. Está muy bueno eso que decís y en paralelo te cuento, estamos como desarrollando una aplicación con alguien que conozco que se llama Centik y es para esto. Lo que yo me di cuenta en un momento es que es re importante empezar a como hacer un registro posterior, porque el resultado es obvio, todos queremos ganar. Es como ridículo, ¿viste? Decir, bueno, es obvio que querés ganar, pero ¿qué pasa en el proceso? Y en las prácticas con vos aprendí mucho de esto, de ir como dándote cuenta durante para después registrar y hacer otra revisión. Y en esta app hay algo de revisar la emoción y qué te pasó y cómo lo hiciste. Entonces, ¿qué vas a pensar para la próxima? ¿Cómo te vas a preparar? Y es algo que hoy yo digo, bueno, vos lo estás contando y para mí es innovador. Y digo, esta charla no es tan común, pero debería hacerlo, ¿no? Y quizá tiene que ver con nuestra cultura que está centrada en otra cosa. Sí. Me hiciste acordar, yo a veces digo en espacios de entrenamiento, digo que la intervención que yo hago con alumnos que mejor funciona es cuando están haciendo algo, es gritar, dale, 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 dale. La persona me escucha Sí. y automáticamente pasa del 70% que estaba dando a dar el 110. Y logra esa repetición. Y vos decís, ¿qué hice? No hice nada. No. Solo lo que hice fue estar ahí, ser un ojo que te apoya, y vos, podríamos decir, como, no confiaba, ahora confía, ¿no? Como pensando así muy livianamente, ¿no? Pero bueno, vos fíjate cómo la mirada del otro. Y esto de las anotaciones o observaciones, me parece buenísimo esa aplicación, que pueda como visibilizarse para mucha gente, que eso es importante. Es porque muchas veces lo que uno tiene que hacer con un alumno es como calmar cierta ansiedad. Por ejemplo, pasa mucho con la práctica de la parada de manos, que yo enseño mucho, y por ahí mucha gente se desespera y se frustra y no quiere seguir. Y por ahí en una intervención como decir, pero pará, ¿hace cuánto estás practicando? Digamos, haces un análisis, ¿hace cuánto estás practicando? ¿Cuántas veces por semana? Dice, yo tardé 3 años en aprender, dice alguien.
che, entonces no estoy tan mal. O sea, solo tengo que seguir. Sí. Hay algo de eso, ¿viste? Que como que la mirada afuera, o de afuera, de alguien, o tu mismo cuaderno, como que te ubica cierta perspectiva, ¿no? Y eso también te calma, te ubica en el presente, ¿no? Que por ahí también hay algo de eso de, a veces, no sé si la falta de confianza se ligará exactamente, pero muchas veces estamos más con la expectativa de lo que puede llegar a pasar que con lo que está sucediendo. Entonces, por ahí, que te ayude a estar presente en que ya te preparaste, ya hiciste. Ya sea un partido, ya sea un entrenamiento, ya sea estar acá y no ponerme nervioso, lo que sea, ya estás preparado. Es ahora. Todo el tiempo estás hablando de algo que me parece re interesante, que es combinar proceso, paciencia, como ponerle un nombre a las cosas. Y si usáramos algunas palabras, podría ser autoayuda, ¿viste? Bueno, tenés que ser paciente. Pero como tiene otra manera también de nombrarlo, y me parece que está como muy centrado en el proceso, no termina siendo autoayuda. Y podríamos también porque tenemos la idea de la autoayuda como en una guía rápida de tips que son livianos, vamos a decir. Pero bueno, de alguna forma pensar en el autocuidado o en el desarrollo personal, insisto, son palabras que las tenemos ya como bombardeadas. Y ¿no? uno las ubica en un lugar. Claro, pero en realidad a mí me cuesta a veces nombrarlo justamente por esto, pero sí es un proceso de desarrollo personal. Sí, claro. Y me parece que eso es lo más rico. Que es lo que nos va pasando mientras hacemos lo que hacemos, ¿no? Como cuando estoy leyendo el libro, lo importante es cómo me transforma esa hoja, no si lo termino en 4 horas. Claro. Y por ahí a veces hay una lógica muy de acumular, de cantidad, de haber hecho ciertas cosas, y no tanto de, esta frase por ahí transformó años de cómo entendí una cosa. Sí. Es una frase. Sí. Y no terminaste el libro por ahí. Claro. Viste que hay como mucha literatura, no sé si te metiste en literatura sobre el budismo, yo en un momento leí algunas cosas. Y cuando se habla mucho de la iluminación, nosotros como también lo traducimos a un mundo que conocemos, la iluminación como un lugar a donde llegás, como un lugar donde ya estás medio salvado de pasarla mal. Y en definitiva eso permea en esto de la autoayuda. Bueno, los 5 tips, ¿no? Claro. O metete en el baño de hielo, hacelo de Wim Hof, metete en el agua y vas a estar mejor. Y en realidad hay algo que nos estamos perdiendo, que es justo esto, que es lo de pasar por el medio. Sí. Hay una frase que me gusta mucho, es la sabiduría que perdimos en la búsqueda de información. Porque muchas veces está todo ahí, ¿viste? Como podés tener todo y sentirte vacío. Claro. Y por ahí estás sentado con tu familia, tus hijos, comiendo y sentir, hoy es un día pésimo. y hay algo de esto de como esa búsqueda de la iluminación, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tengo que atravesar? ¿No? Tal vez está acá y me lo estoy perdiendo porque estoy viendo que no completé los 5 tips. Claro. Yo creo que estamos como pasados de rosca con la información, con los estímulos externos, o sea, hago mi culpa, ¿no? O sea, no estoy poniéndole nota, estoy contando, estoy siendo autorreferencial. Y creo que a veces en eso pasa mucho con la práctica, ¿no? De decir, tengo que hacer todo esto. O quisiera estar practicando tantas cosas. Y de repente es un ejercicio 10 minutos por ahí. Empezar por eso. Y eso empieza como ¿viste? Empieza a traer el hilo, ¿no? Empezar a tirar del hilo y todo llega solo después. Claro. En lugar de estar como pensándolo tanto. Entonces, en relación a estas cosas de un lugar al que llegar, como, ok, ¿estás donde tenés que estar ahora? Porque por ahí, si no estás donde tenés que estar ahora, no sabés a dónde tenés que llegar tampoco. Claro. Yo invitaría como por ese lado. ¿Y te pasa a vos con la práctica habitualmente que decís, estoy haciendo un montón o revisarla, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, sí, a ver, sí, porque uno no está fuera de las expectativas que puede haber, pero sí intento como todo el tiempo revisar qué vengo haciendo, qué me está sirviendo, qué no me está sirviendo, qué tengo que cambiar. Hago cambios constantemente. Yo te diría que no hay 2 semanas iguales de práctica. Y no solamente porque uno vaya adaptando, sino porque hay como una decisión de, che, esto la semana pasada no me sirvió tanto. Entonces, de todas maneras, aún diciendo eso, seguramente vengo arrastrando un montón de errores, claro. que por ahí por gusto personal uno los mantiene, y eso me parece buenísimo. Como que el error está como, hay que mantenerlo. Sí. De alguna forma es tu identidad, como en qué te equivocas vos. Pero sí, hay que hacer un ajuste
frecuente, ¿no? De cómo te sentís, a dónde me está llevando esto. Y yo soy de hacerme muchas preguntas también, como todo el tiempo.